Ucrania lo logró. Ucrania logró acabar con sus amigos, sus aliados, sus patrocinadores, porque finalmente todos los recursos, todo el apoyo que le han dado a Ucrania no sirve de nada, sobre todo si no saben utilizar los misiles, los tanques y todas las armas que les entrega Occidente. Así que prácticamente acabó Ucrania con todo lo que significaba el poder militar occidental. Pero antes de entrar de lleno en ese tema, vamos a hablar precisamente de algo muy interesante que sería el presidente de Estonia, Alar Karis. Él acaba de promulgar algo muy interesante, sobre todo en materia económica para la Unión Europea, para todos aquellos países que creen que pueden enfrentarse a Rusia y no pagar las consecuencias. Precisamente, este presidente de Estonia acaba de firmar las enmiendas legales, todo lo necesario para permitir que los activos rusos congelados se utilicen como una especie de compensación para Ucrania. Compensar, ¿qué es lo que le quieren compensar a Ucrania? El acabar con todas sus armas, el acabar con todos los recursos de la Unión Europea. Eso es a lo único a lo que pueden aspirar estos países. ¿Qué es lo que estamos viendo? El intento de robo a los activos rusos, que a la larga lo único que van a ocasionar es una mayor lucha entre lo que es Occidente y Rusia, sobre todo porque esto da pie a que más adelante, si a Estados Unidos, por ejemplo, no le cae bien México, no le cae bien Corea del Norte, no le cae bien cualquier país como, por ejemplo, España, lo pueden sancionar y quedarse con los activos de España que estén congelados en Estados Unidos y así en cualquier otra nación. Estas medidas que habían sido aprobadas, de hecho, por el Parlamento de este país a principios de este mes, ya recibieron la aprobación presidencial que necesitaban para poder utilizar los activos rusos congelados en Estonia y entregárselos a el presidente Volodymyr Zelensky, presidente entre comillas, porque recordemos que ya no es el líder de este país desde hace más de 10 días, desde que precisamente el gobierno de Volodymyr Zelensky terminó el pasado 20 de mayo legalmente hablando. Los países de la Unión Europea han estado intentando a lo largo de los últimos meses encontrar todos y cada uno de los medios legales para poder confiscar miles de millones de activos en rusos inmovilizados por esta guerra. Pero el problema ahora surge. Si no lo lograste hace unos meses, cuando, digamos, tenías el control de una Ucrania a través de Zelensky como presidente, ¿cómo vas a hacerlo ahora cuando ya no hay un líder ucraniano legalmente hablando? Pero imagínense tener que hacer un acuerdo, una negociación con un país que ya no es, bueno, con un hombre que ya no es presidente de esta nación. Aún así, estas nuevas enmiendas a la actual ley de sanciones internacionales permiten la confiscación de los activos de individuos y de empresas cuya participación activa es en una agresión militar, supuestamente el tener algo que ver con alguna compañía que utilice, venda, tenga alguna pequeña pieza que se utilice para crear alguna especie de arma o dron o algo por el estilo, todos estos van a ser sancionados. Esto lo establecen y sobre todo esto es lo que acaba de aprobar este país. Quieren entregarle dinero, este dinero a una persona que ya no es presidente de una nación sin ninguna justificación, simple y sencillamente entregarle todo. El hecho de que los fondos hayan sido congelados debido a estas sanciones no es suficiente para que la propiedad pueda ser confiscada. Esto es algo que se tiene que tener muy en claro. No importa que estos fondos los congelaron por las sanciones de toda la Unión Europea. Simple y sencillamente, si ellos quieren quitarte los recursos, lo van a hacer. También es un nuevo punto preocupante porque te están avisando. No necesita toda la Unión Europea sancionarte para que este país te quite tus recursos. Si para ellos tú eres un enemigo, si para ellos a partir de ahora tú eres, digamos, un aliado de Rusia,
te congelan los activos y te los quitan, sin la necesidad de que toda la Unión Europea y Estados Unidos te confisque los activos. Ellos ya se lo pueden quedar absolutamente todo. Esto es algo que para muchos podría ser considerado una violación a la Constitución, pero sobre todo para evitar esto, solo pueden tomarse los activos tras una orden judicial. Para evitar tener problemas legales, esa es la nueva justificación. Se va a lanzar una orden judicial y con ello van a poder tomar todos los activos rusos congelados. Es lamentable que Estonia se una a este juego sucio de Estados Unidos, pero sobre todo parece que no saben en qué problema tan grande se están metiendo. Están permitiendo que Estados Unidos juegue con sus recursos y sobre todo, lamentablemente, quienes forman parte del Congreso, del Parlamento de Estonia, hoy son importantes. El día de mañana no lo sabemos. El día de mañana ellos se pueden convertir en los enemigos y les dieron literalmente las llaves para quitarles todos sus activos. Por otro lado, el ejército estadounidense ha abierto una nueva investigación, algo muy importante, sobre una nueva fábrica de municiones para con ello poder suministrar proyectiles de artillería a Ucrania. A través de Reuters se daba a conocer precisamente esta planta, que es parte de un supuesto esfuerzo más amplio del Pentágono para impulsar su industria, su base industrial, sobre todo porque mientras ellos están tratando de crear 20 municiones, Kiev ya las está gastando. Y todavía no las tiene, pero ya no existen en el arsenal de Ucrania. Lamentablemente para Zelensky, la cantidad de armamento que puede producir todo Occidente en su conjunto no es suficiente para la guerra que ha implementado Ucrania contra Rusia. No pueden hacerle frente realmente a esta crisis. Entonces, simple y sencillamente caen en este juego de crear más armas, intentar crear más armas, pero nunca serán suficientes. La instalación en Mesquite, Texas, es la primera gran planta de armas del Pentágono construida desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero del 2022. De acuerdo con el New York Times, la fábrica se construyó desde cero en tan solo 10 meses, con la ayuda de un fabricante de armas turco. Esto hay que tenerlo en consideración, porque hace unos días, de hecho, este mismo miércoles surgió un mensaje por parte del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, un mensaje contundente contra Estados Unidos por todo este tema de la guerra entre Israel y la Franja de Gaza. En este video que se viralizó a través de las redes sociales, el líder de Turquía precisamente hacía hincapié a cómo, están entregando armas, está permitiendo incluso el propio Estados Unidos que la guerra contra el pueblo palestino siga creciendo día con día y que prácticamente nadie hace nada por tratar de detenerlo. Entonces, sí fue un mensaje muy, muy contundente por parte del líder de Turquía contra lo que es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, dijo Estados Unidos, esta sangre también está en tus manos, eres tan responsable de este genocidio como Israel. En un discurso frente al Parlamento turco, donde se criticaba precisamente la participación de Estados Unidos en este tema. Vamos a ver cómo se empiezan a romper las alianzas entre Estados Unidos y el gobierno turco. Ey Amerikan devleti! Bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları! İsrail'in bu soykırımına, bu barbarlığına, bu vampirliğine siz de ortak oldunuz. Çünkü sustunuz. Ey Birleşmiş Milletler! 21. yüzyılda canlı yayınla tüm insanlığın izlediği bir soykırımı durduramayacaksan
Un mensaje verdaderamente contundente por parte del gobierno turco. Aquí no hay amistad, aquí ya no se requiere una amistad, sobre todo porque les están diciendo: ustedes están haciendo las cosas mal, ustedes están haciendo un genocidio, y parece que nadie quiere decirles absolutamente nada. Ya se construyó esta base, esta planta, así que no le queda más remedio a Turquía que aceptar estos pequeños errores. Aún se está construyendo, está en construcción. Contará de 3 líneas de producción. Una vez completo, supuestamente van a poder construir cerca de 30,000 proyectiles de acero al mes para los obuses de 155 milímetros, que de hecho son los utilizados por las fuerzas de Kiev. Porque recordemos que a pesar de todo el intento de la OTAN, a pesar del intento de Estados Unidos, no tienen los proyectiles necesarios para poder hacerle frente a Rusia. La fábrica proporcionará alrededor de 1/3 del objetivo del Pentágono, que son 100,000 proyectiles por mes para finales del 2025. Un año más de guerra para que puedan conseguir 100,000 proyectiles al mes. Esto es algo que hace Rusia en 15 días. Pero bueno, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también dio a conocer que el año pasado Ucrania disparó entre 4,000 y 7,000 proyectiles de artillería al día, superando las capacidades de fabricación occidentales. Por eso necesitan una mayor producción, están quedando en un completo ridículo, así que no pueden hacer absolutamente nada para destruir a lo que es, en este caso, Rusia. Solo brevemente antes de terminar, se daba a conocer que los Estados miembros de la OTAN solo tienen el 5% de los sistemas de defensa aérea que son necesarios para poder evitar un ataque, repeler un ataque significativo en Europa del Este. El 5% de los sistemas de defensa los tiene en este momento activos, relativamente hablando, la Unión Europea. Los miembros de la OTAN. A estas alturas han llegado estos países a solo tener el 5% de tus sistemas de defensa y de la noche a la mañana pueden acabarse. Si así lo prefieren estos países, está bien. Si ellos prefieren darles todas sus armas, todos sus recursos, todo lo que tienen a Ucrania, adelante. Pero hay que recordar una cosa. Si estos líderes, estos presidentes quieren usar recursos y dárselos a Ucrania, que lo hagan de su bolsillo, porque ellos cobran un muy buen salario. Ursula von der Leyen, Charles Michel, podríamos decir también a Josep Borrell, a todos los parlamentarios de la Unión Europea, a todos los primeros ministros, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, todos los políticos, si quieren seguir implementando esa guerra entre Ucrania y Rusia, den su salario, porque son los ciudadanos los que tienen que pagar las consecuencias. Obviamente, tú estás pagando impuestos, estás pagando una gran cantidad de recursos, pero, por el otro lado, Ursula von der Leyen se está haciendo más rica, porque tiene grandes inversiones en la industria de armamento. Y mientras existe una guerra, la industria sigue funcionando. Por eso necesitan guerras, conflictos y la pérdida de vidas inocentes. Si quieren una guerra, que lo paguen ellos. Rusia no quería un conflicto. Si ellos deciden tomar los recursos de Rusia, Moscú va a responder. Y en ese momento, todos estaremos en graves problemas. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.